Señor, te damos gracias, Padre, por este 2025 que pasó, por todo lo que nos permitiste vivir, disfrutar, conocer, aprender, aún por las pruebas, Señor. Te damos gracias porque a través de ellas hemos podido crecer como seres humanos, como hijos tuyos, a través de las pruebas, a través de las dificultades, a través de las distintas circunstancias. Hoy te damos gracias, Padre, porque tú eres un Dios bueno, maravilloso, porque, Señor, tú a través de todas las circunstancias te mueves de una manera especial. Y hoy ponemos este 2026 delante de ti, Padre. Anhelamos conocerte más, anhelamos, Señor, poder disfrutar de tu presencia. Te pedimos que podamos tener más tiempo en intimidad, más tiempo en tu presencia, que este año sea un año de revelación, que sea un año donde tú nos capacites, nos prepares, nos fortalezcas, nos equipes para poder ir, Señor, a llevar el evangelio a más personas que lo necesitan, Señor. Hoy decidimos, Padre, que este es el tiempo, este es el momento, Señor, es ahora. No es más tarde, no más adelante, no es en más años, sino es ahora cuando decidimos buscarte con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Disponemos este tiempo, Señor, y te pedimos que en esta hora seas tú enseñándonos, hablándonos, dirigiéndonos, que tu precioso Espíritu Santo hoy se mueva en cada persona que está aquí, en cada estudiante, en cada familia, en cada hogar que está aquí representado, que podamos, Señor, recibir una palabra del cielo, que más que conocimiento, podamos crecer en intimidad y conocimiento tuyo, Padre. Hoy te damos las gracias, te bendecimos, te adoramos y eres bienvenido, Señor, porque tú eres el Maestro, el que nos va a enseñar en esta noche. Te bendecimos, te adoramos en el nombre de Jesús. Amén, Amén. y amén. Bueno, a todos bienvenidos. ¿Cuántos extrañaron las clases de este fin de año? ¿Cuántos les hizo falta estudiar un rato? Levante su manito ahí o deje un mensaje en el chat. ¿Cómo les fue en este tiempo de descanso? Espero que muy bien, espero que hayan aprovechado el tiempo con sus familias, en sus casas, los asuntos que tendrían que adelantar a hacer, pero sobre todo que sea un tiempo también para meditar bastante. Creo que Dios nos ha permitido a nosotros en este tiempo poder conocerle mucho más. Creo que hemos venido aprovechando el tiempo y la idea es que durante este 2026 podamos sacarle aún más el provecho a todo lo que venimos haciendo. ¿Amén? Bueno, arrancamos un nuevo tema, un nuevo año con un nuevo libro. Arrancamos 1 Corintios y quiero proponerles que a partir de ahora, cada clase, un estudiante pueda leer un capítulo. El libro de Corintios tiene 16 capítulos, ¿sí? Entonces vamos a tener 16 días. Creo que nos van a sobrar días porque vamos a aprender varias cosas, pero quiero invitar a que uno de ustedes hoy se anime para que pueda leer el capítulo 1. Uno que le encante leer, que quiera participar, levanta su manito y dice: yo quiero leer hoy el capítulo 1 y dentro de 8 días, al finalizar esta clase, postulamos al siguiente. Y así cada clase vamos a postular el que va a leer el siguiente versículo, el siguiente capítulo. Ahora, mi recomendación es, empiece a leerlo. Si todavía no lo ha empezado a leer, arranque hoy. Son 16 capítulos, no son largos, realmente son cortos. Tómese un lugar allí en su casa donde usted esté y separe un espacio para poder leerlo en intimidad, para leerlo allí, meditar sobre la palabra. Realmente, si usted lee cada capítulo, le puede tomar tal vez no más de 5 minutos. El tema no es leerlo, sino que usted medite en eso. Entonces usted tómese la tarea de decir: bueno, voy a leer todo Corintios, maravilloso. Y tome un capítulo y medite en él. ¿Qué le dice Dios? Tome una agenda, escriba lo que más le llamó la atención, lo que más le quedó sonando sobre cada uno de los versículos y órelo, pidiéndole a Dios: Señor, ¿qué quieres hablarme al respecto? Porque Dios ha diseñado la forma de comunicarnos a través de la oración. Cuando hablamos a Él es en oración y Él nos habla a través de su palabra. Entonces, qué bonito es que podamos todos los días poder tener un tiempo para leer y meditar. Usted no se va a gastar más de 10 minutos. Entonces,
se levanta 10 minutos antes de hacer todas sus diligencias o antes de acostarse o en el tiempo que usted pueda durante el día, pero trate de que no pase el día sin que tenga alimento espiritual. Nosotros todos los días comemos, a veces comemos tres veces a la semana, tres veces al día, perdón, y a veces hasta más de 3 veces en el día. Entonces tome la porción espiritual, porque somos cuerpo, alma y espíritu, y como tal necesitamos alimentarnos bien, ¿sí? Para que estemos fortalecidos. Entonces ahí los invito. Y bueno, yo veo 2, 4, 5 manos levantadas, pero vamos a elegir uno nomás. El que quiera ceder el turno, si quiere baje la manita, diga listo, yo voy a ceder el turno hoy para que alguien más lea. Y si no, pues lo cogemos en el orden de los que estén ahí, no se preocupen. El que salga primero y así definimos el siguiente para la otra clase para que lo lean en la próxima, ¿bien? Ya les voy a dar la palabra para que puedan leer el primer capítulo. Vamos a entrar en un contexto rápido de la primera carta de Corintios. Esto no es un libro más del Nuevo Testamento, no. Esto podemos decir que es un espejo espiritual para las iglesias de todos los tiempos, porque no era solo la iglesia de Pablo en ese tiempo de Pablo, sino que realmente también es hoy la misma iglesia. Hoy tiene las mismas situaciones, las mismas problemáticas. Y lo que hace el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es hacer un llamado a la iglesia, ¿sí? Y en este caso pues se la dirige principalmente a Corintios, pero hoy es la misma iglesia, ¿sí? Que hoy tenemos complejidades en cada congregación, en cada iglesia como tal, y que moralmente son desafiantes. Y Pablo lo que hace desde ese entonces que la carta empezó a multiplicarse alrededor del mundo es confrontar esa inmoralidad, confrontar a los creyentes, a los que todavía no eran creyentes, llevarlos al camino, a corregir y sobre todo a aclarar muchas cosas, porque habían muchísimas dudas. Y Corintio pues era una ciudad llena de muchas cosas. Era un puerto, había mucho comercio, mucha cultura, filosofía, ¿sí? Habían divisiones, había inmoralidad, había orgullo espiritual y también había una confusión doctrinal. Entonces Pablo precisamente lo que hace aquí a través del Espíritu Santo es enseñar a la iglesia cómo debe vivir centrada en Cristo, en medio de una sociedad con conflictos, con luchas, con problemáticas, una sociedad rota. Pablo escribe 1 Corintios y esto nos lleva realmente a ser sensibles y escuchar la voz de Dios directamente hacia la iglesia de hoy, porque va dirigida a Corintios, pero es para la iglesia de hoy. Entonces, durante estos 16 capítulos que vamos a estar leyendo en cada clase, vamos a encontrar verdades tremendas, profundidades que tal vez algunos ya las conozcan, otros tal vez no. Lo importante es que todos podamos aprender y pues obviamente esta carta está centrada en Cristo. De hecho, toda la Biblia habla sobre Jesucristo, la unidad del cuerpo, la santidad en medio de un mundo corrupto. Nos habla del verdadero amor. Aquí hay uno de los versículos más famosos, que es la definición del amor, por allá en 1 Corintios 13. Es el orden y el propósito de todos los dones espirituales. Allí Pablo nos da toda una cátedra acerca de los dones espirituales. También nos habla de un orden, de un propósito, ¿sí? Y pues claramente para mí personalmente, no sé si alcancemos a llegar hasta allí, pero ya les voy a dejar la primera tarea. Y la primera tarea es: ¿cuál cree para usted que es el versículo clave de 1 Corintios? ¿Cuál cree que es el versículo clave de la carta a 1 Corintios? Anótelo y pues ya, si alcanzamos hoy a hablarlo, bien. Si no, será una de las primeras cosas que tratemos en nuestra próxima clase el próximo martes. ¿Listo? Porque para mí hay uno que es tremendo. Cada teólogo tendrá su posición. Toda la palabra es inspirada por Dios, maravillosa, pero cuando hablamos de un versículo clave, hablamos de cuál podría ser el versículo que mejor me permite a mí resumir todo el libro. Es un reto grande, es complejo, pero hay muchas opciones. Ya lo hemos hecho con los libros anteriores y nos ha ayudado a entender un poquito mejor el propósito
de esa carta o de ese libro. Entonces lleve esa tarea. Yo sé que ya algunos la estarán ahí revisando, muy juiciosos, pero bueno, vamos a ver si llegamos hasta allá. También pues aquí vemos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que pues es en lo que se fundamenta nuestra fe, porque sin resurrección pues toda nuestra fe sería vana, ¿sí? Entonces este estudio no va a ser para lectores superficiales, sino va a ser para lectores que van a tomar el reto, van a tomar este reto en este año y en estos primeros meses, porque pues, sé que vamos a abordar vamos a cubrir varios libros, pero en esta de Primera de Corintios, pues que podamos crecer, que podamos ser transformados, que podamos ser llevados a un nuevo nivel, que Dios nos hable, que se nos revele la palabra, que cada capítulo nos desafíe, nos rete, que no sea una clase más, sino que realmente podamos nosotros crecer en el Espíritu, crecer, que podamos nosotros ser herramientas útiles en las manos de Dios para llevar el Evangelio, para hablarle a otros, y que ustedes puedan en este tiempo también conectarse, que sea un tiempo de refrigerio, que sea un tiempo de bendición. Para muchos este tiempo es el tiempo que anhela de la semana, decir yo quiero este tiempo porque este tiempo para mí es de fortaleza, este tiempo para mí es de refrigerio, este tiempo para mí es de conocerle más, ¿sí? Entonces que usted se lo disfrute, lo goce y bueno, que Dios nos dirija en este tiempo. Amén. ¿Listos? Entonces voy a ver quién tiene la manita por acá levantada y le vamos a conceder que por favor, nos lea. Bueno, aquí está Erika de primeras, para que tú leas el capítulo 1 de Primera de Corintios, y lo que vamos a hacer para la próxima clase, vamos ahorita a elegir a alguien más para que nos ayude con el capítulo 2 el próximo martes. ¿Listo? Entonces, Eri, yo te dejo el micrófono para que podamos leer del capítulo 1. El capítulo 1, que son realmente 31 versículos, son cortos, pero que podamos nosotros entrar y meditar en la palabra. ¿Listo? Entonces, Eri, bendiciones, bueno, bienvenida. Que adelante. Hoy estoy estrenosa, entonces a ver si la cogí bien. Entonces, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sostén, a la iglesia de Dios que está en el Corinto. A los sacrificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte de ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irrepresibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, que el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habéis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, ay qué lindo, y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermano mío, por los del Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso están divididos? Cristo fue crucificado Pablo por vosotros. ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados. Luego al 16. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden,
pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, echaré el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo cogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Gracias, Eri, ahí por leer y bueno, en la próxima clase vamos a pedirle a alguien más. Lo importante es que usted tome su tiempo para que cada uno pueda leerlo. Aquí esto nos da una introducción y qué bonito, porque cuando lo vamos leyendo hay cosas que nos van quedando, ¿sí? Erika, cuando estaba leyendo el versículo de Dios, sé que te llamó la atención cuando dijiste, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer, ¿sí? Algo nos va quedando. Entonces Dios nos va hablando a través de esto. Entonces que no sea solo aquí una persona hablando, sino que todos podamos interactuar. Bien, amén. Entonces listo, entramos con uno. Al final de la clase escogemos otro estudiante para que arranque el capítulo 2 y así lo vamos a ir avanzando cada clase. La idea es que hoy podamos hacer una introducción respecto al libro, como lo acabamos de hacer, y vamos a hacer un recorrido bien interesante sobre Primera de Corintios. Entonces aquí vemos, ya como lo he mencionado, son 16 capítulos que si lo leemos a diario, usted en 2 semanas ya lo leyó. Si se lee un capítulo diario, o sea, en 2 semanas usted ya terminó de leer el libro. Lo importante es que lo medite, que medite en cada capítulo, cada versículo, y que le pida a Dios que le hable a través de esta carta. Por ahora vamos a leer uno por cada clase y nos vamos a ir rotando. Bien, y parte de nuestro contenido está aquí en este slide de alguna manera resumido. Lo primero, vamos a hablar al respecto del propósito de esta carta. ¿Por qué fue escrita Primera de Corintios? Vamos a hacer un breve recorrido sobre el propósito, que en síntesis, para que usted se lo lleve ya, es: Pablo escribe esta carta para corregir los problemas en la iglesia, todo lo que estaba pasando en Corinto, y para poder darle soluciones y enseñar a los creyentes a cómo vivir como Cristo quiere que nosotros vivamos. Aún a pesar de que estamos alrededor, opuestos, en una sociedad, en una comunidad corrupta. Pero allí el Señor nos habla y nos dice cómo deberíamos nosotros actuar. Lo otro que vamos a ver es el autor. Obviamente ya muchos sabemos, fue Pablo, pero vamos a mostrar las evidencias, porque cuando estudiamos los evangelios, por ejemplo, veíamos que Mateo, sabemos que es Mateo porque siempre nos ha hablado que Mateo fue el que escribió el evangelio de Mateo, pero si ustedes leen Mateo no encuentran la evidencia de que Mateo fue el que lo escribió. Lo podemos encontrar conectando otros eventos paralelos que están allí. Entonces aquí vamos a mostrar cuáles son las evidencias tangibles, internas y externas, que nos confirman que realmente Primera de Corintios la escribió Pablo. Lo tercero, vamos a trabajar sobre los eventos y el tiempo donde fue escrita esta carta, que pues data más o menos aproximadamente entre el año 54 y 57 aproximadamente. Se escribió esta carta desde Éfeso durante el tercer viaje misionero, que ya Eri nos estaba contando ahí que efectivamente fue en el tercer viaje, y eso lo vamos a confirmar de varias formas. También vamos a ver
algunos personajes claves y qué vamos a aprender de cada uno de estos personajes, qué nos enseña la Biblia a través de estos personajes, como Pablo, como Timoteo. Ahorita Eric, cuando estaba leyendo, hablaba de Chloe, los que estaban en la casa de Chloe, y hay varios personajes allí en los cuales también vamos a aprender un montón. Vamos a hacer un recorrido geográfico, vamos a recorrer el mapa para entender cuáles son los lugares de los cuales habla Primera de Corintios, ¿sí? Obviamente pues los Corintios, Efesios, Macedonia, Acaya, Jerusalén, Asia, son lugares importantes que se mencionan, y pues lo importante es ubicarnos geográficamente dónde están, ¿sí? Para cuando nos hablen tengamos idea de dónde estamos ubicados. El versículo clave, que bueno, creo que aquí ya se los fui adelantando, pero le queda la tarea para que usted, porque algunos ya escribieron que el versículo 10, ya ahorita lo leemos, y entendamos un poquito sobre el marco histórico, en qué era lo que estaba sucediendo en ese entonces, qué temas estaban sucediendo allí, y vamos a mirar también los aspectos proféticos que se están dando en la carta de Primera de Corintios. Todos los libros tienen una porción de profecía. ¿Y eso cómo lo calculamos? Pues tomamos el total de los versículos que están dentro de los capítulos del libro, y esos versículos cuántos están hablando o cuántos son relación del Antiguo Testamento y cuáles son cumplimientos. Entonces, como tal, se hace un cálculo sencillo del total de versículos sobre el total versículos proféticos del Antiguo Testamento, y él le da una porción. Entonces hay libros que traen más profecía que otros, ¿sí? Puntualmente aquí estamos hablando que este libro en particular tiene un 19% de profecía, ¿sí? De los 437 versículos que tiene Primera de Corintios, aproximadamente unos 85 tienen versículos proféticos del Antiguo Testamento. Entonces eso también lo vamos a ver en las clases que vamos a ver mucho más adelante. Bien, y acá pues está en síntesis lo que llamamos nosotros el resumen del esquema del contenido de la primera carta de Corintios. Entonces usted va a ver acá que del capítulo 1, del versículo 1 al 9, que fue el que acabamos de leer, está lo que es la introducción. La introducción son los saludos de Pablo, la acción de gracias por el Señor que está permitiendo enviar esta carta a Corintios, y una afirmación de la iglesia de Cristo. Eso es lo que pasa en los primeros versículos del 1 al 9. Y luego, ya lo que es del capítulo 1, del versículo 10 al capítulo 6, al versículo 20, usted va a ver todo lo que son los problemas que le reportan a Pablo, porque le empiezan a escribir, le empiezan a comentar a Pablo que hay varias divisiones, que se están presentando inmoralidades sexuales, hay un problema en la iglesia fuerte, hay temas de litigios entre creyentes, juicios entre hermanos, hay una necesidad de un llamado a la justicia, ¿sí? También se habla de que hay pecados contra el cuerpo, ¿sí? Y todo eso contiendas. Hay contiendas. Así es, hay contiendas, hay dificultades. Entonces todos estos reportes le empiezan a llegar a Pablo, y pues Pablo lo que empieza es a atender uno por uno para que pues todos como iglesia entendamos cómo abordarlos. Luego vamos a ver todo lo que son las respuestas contundentes a esas inquietudes que están dándose desde los Corintios, que eso va desde el capítulo 1, del capítulo 7, perdón, hasta el capítulo 14, ¿sí? Allá hasta el versículo 40 se empieza a hablar sobre el matrimonio, las respuestas que él da sobre el matrimonio, sobre la soltería, sobre el divorcio. Habla de los alimentos sagrados y los alimentos, santificados hacia los ídolos. También habla sobre el orden del culto, nos habla sobre la conducta en la cena del Señor, los dones espirituales y bueno, varios temas importantes allí hacia la iglesia. Luego se habla lo que es la doctrina fundamental de la resurrección, que eso él toma todo el capítulo 15 para hablarnos sobre la doctrina
de la resurrección, que es un tema central, fundamental, porque pues de no darse, pues vana sería nuestra fe. Y ese capítulo 15 aborda todo lo que es el Evangelio, las consecuencias de negar la resurrección, las primicias de la resurrección, la naturaleza del cuerpo resucitado. Y pues este capítulo 15 es un capítulo central, doctrinal, que es clave en esta carta, es clave. Y luego pasamos a lo que son las instrucciones finales y las conclusiones que están en el capítulo 16. Ya básicamente Pablo hace una práctica cerrando todo el libro, la carta. Habla sobre la ofrenda a los santos, los planes misioneros que él tenía en sus viajes, porque acuérdense que esto lo escribió en el tercer viaje misionero, las exhortaciones que él hace y pues los saludos. Esto es principalmente el contenido, el esquema de 1 Corintios, y vamos a cerrar con algunos temas teológicos principales que vamos a ver acá. Claramente la centralidad en Cristo, la sabiduría divina versus la sabiduría humana, cómo eso se confronta en esta carta, la santidad personal y la comunitaria, la libertad cristiana, la unidad en el cuerpo de Cristo, que fue el versículo que le llamó la atención a Erika ahorita que lo estaba leyendo, el uso correcto de los dones espirituales y obviamente pues la resurrección como un fundamento del Evangelio. Ese va a ser nuestro contenido. Vamos a arrancar y pues me di la tarea de hacer un pequeño video apoyándome aquí con la inteligencia artificial, aprovechándola, toca aprovecharla sabiamente. Hice un pequeño video, espero que usted le ponga mucha atención porque este es el marco introductorio de lo que es 1 Corintios. Bien, entonces aquí vamos, espero que se escuche bien. El pecado sobreabunda en la ciudad cosmopolita de Corinto, que era la ciudad comercial más importante de Grecia. Aquella ciudad avistada el estrecho Istmo que unía a la Grecia continental con el Peloponeso, recibiendo embarcaciones marítimas en sus dos puertos. En algún momento de su historia llegó a albergar por lo menos 12 templos paganos. A los corintios les fascinaba la filosofía griega y les atraía el entrenamiento disciplinado y los eventos deportivos que se daban en Istmo. Esta era una ciudad que necesitaba oír urgentemente las buenas nuevas de Jesucristo, quien fue crucificado por los pecadores. Las ceremonias de adoración que realizaban las 1000 prostitutas del templo de Afrodita, la diosa del amor, fomentaba la inmoralidad predominante en todo Corinto. La inmoralidad de aquella ciudad era tal que de su nombre se derivó el verbo griego corintear, el cual significa practicar la inmoralidad sexual. Las prostitutas ofrecían sus servicios a plena luz del día y las carnicerías comercializaban sin cesar la carne que había sido ofrecida, sacrificada en los templos. Los corintios comían hasta hartarse, satisfacían sus apetitos sexuales sin que nadie los juzgara por eso, se divertían con la sabiduría humana y hacían todo lo posible por mantener sus cuerpos tan hermosos como los dioses griegos. A los corintios les encantaba escuchar a los grandes oradores, y en esta ciudad de 250,000 habitantes había casi 2 esclavos por cada ciudadano. ¿Acaso le faltaba algo a Corinto? Sí, le faltaba libertad, libertad del pecado y de la muerte. Dios respondió a esta necesidad al impedir que Pablo fuera a otros lugares en un segundo viaje misionero con el fin de que llegara a la Grecia continental. El apóstol recibió un importante llamado: pasa a Macedonia y ayúdanos. Hechos 16:9. Este llamado final lo condujo hasta Corinto. Con el tiempo, y luego de establecer la iglesia de Corinto, Pablo se dirigió a Éfeso, un lugar en el que permaneció 3 años. Fue allí donde escribió su primera carta a los creyentes corintios, quienes necesitaban ayuda y una corrección urgente. Esto ocurrió entre los años 52 y 56 después de Cristo. Y bueno, esto lo hicimos ahí con apoyo de la inteligencia artificial, como tratando de resumir lo más importante que tiene la carta, porque efectivamente pues hay mucho de lo cual vamos a aprender en esta carta, y esto nos da una introducción fuerte, ¿no? Creo que el tema arranca con temas claves
que tal vez no sé si usted cuando leyó la primera vez la Primera de Corintios, la carta de Primera de Corintios, se imaginó todo lo que había del trasfondo en la situación de Corintios, ¿sí? Tal vez cuando la leemos no nos imaginamos todo el trasfondo cultural y el marco histórico en que se está presentando esta carta. Entonces aquí con esto podemos lograr hacer una muy buena reseña de la entrada. Entonces aquí vamos a ver efectivamente que dentro de ese marco histórico, esta primera carta de los Corintios, porque hay una segunda, fue efectivamente escrita por Pablo. Algunos dicen que fue entre el 52 al 57, otros dicen que es del 54 al 55, pero es en ese lapso de tiempo, aproximadamente durante el tercer viaje misionero, cuando Pablo hace esta escritura de esta carta. Y lo más seguro es que esta carta fue escrita desde Éfeso. La iglesia de Corinto había sido de alguna manera liderada o fundada por Pablo, y eso lo vimos en Hechos 18, de hecho lo veíamos ahorita en el video, en Hechos capítulo 18 y en Hechos 16:9, donde se da este llamado hacia la iglesia de Corintios, una ciudad que realmente era estratégicamente para el Imperio Romano en ese entonces, conocida por su riqueza, conocida por su diversidad cultural y pues también reconocida por una cultura corrupta, moralmente corrupta. Corinto era una importante ciudad comercial, tenía un puerto, de hecho lo tiene hoy día, usted lo puede buscar en Google Maps o cualquiera de estas plataformas, va a ver a Corintios y va a ver que tiene muchos puertos, y está ubicada entre el mar Egeo y el mar Jónico, lo que hacía que esta ciudad se convirtiera en un punto de encuentro de muchas ideas, filosofías, prácticas religiosas, prácticas paganas, y de pronto esto también influenciaba mucho en un estilo de vida libertino, ¿sí? Es como viajar a cualquier ciudad portuaria, siempre va a tener como esas características, ¿no? Y este contexto pues nos ayuda a entender a qué clase de iglesia era que le estaba escribiendo Pablo. Y pues hay un contexto que nos permite entender que pues también era una iglesia joven que estaba empezando, y que aún a pesar de eso ya había divisiones internas, ya había problemas morales al interior, había una confusión doctrinal y había un desorden en los cultos, en los servicios que se estaban dando, ya había desórdenes, y Pablo lo que hace en esta carta es dar orden y solución a todas esas inquietudes que se vienen dando. Y pues Pablo la escribe precisamente después de recibir varios informes, porque él lo habla ahí arrancando este primer capítulo, informes que pues son preocupantes para un líder, para cualquier creyente, sobre la situación que estaba dándose en la iglesia. Y pues él lo que hace es pues responder a esas inquietudes que yo no sé si le ha pasado a usted, que le preguntan, venga, y si yo estoy casado, entonces ¿me puedo volver a casar? Y entonces solo debo ser esposo de una sola mujer, cosas por ese estilo, ¿sí? Porque aquí hay varias preguntas acerca del matrimonio, acerca de la vida moral, sexual, etcétera, y Pablo empieza a atender cada una de estas inquietudes para resolverlas, y no solo le sirvió a Corintios, sino a toda la iglesia hasta el día de hoy, porque hoy, aunque usted no lo crea, siguen dándose ese tipo de preguntas. Esta semana, la semana que pasó, tuve la oportunidad de compartir con algunos compañeros de trabajo, y lo interesante del tema es que la gran mayoría, ninguno era creyente, ninguno tenía como la convicción, aunque sea de leer la Biblia, ¿sí? Se hizo una encuesta rápida con todos los que estuvieron alrededor y ninguno había tomado el tiempo de leer la Biblia nunca. Solo había una persona que dijo, sí, yo ya la leí. Y yo, bueno, chévere. ¿Y qué aprendiste? Dijo, no, pues yo entiendo que esto fue escrito por hombres, ¿sí? Fue su conclusión. Entonces eso nos permitió comenzar a conversar al respecto, y todo el almuerzo fue exclusivamente para hablar de Dios. Fue exclusivo para
para de alguna manera apologética defender lo que es la Escritura. Y gloria a Dios por estos estudios bíblicos, porque cada estudio crecemos, aprendemos y cada vez fortalecemos más nuestra fe. Al final, la conclusión, todos dijeron, vamos a leer la Biblia. Después de 2 horas de conversar, de preguntas, las preguntas eran como, ¿qué certeza tenemos de que la Biblia realmente la escribió Dios? ¿Realmente deberíamos creer en el Dios católico o el Dios cristiano? ¿Por qué el hombre es la cabeza y no la mujer? ¿Hay machismo en la iglesia? ¿Hay machismo en la Biblia? ¿Dios es machista? ¿Yo no puedo tener más de una mujer? ¿Qué pasa si yo tengo sexo con otra persona fuera del matrimonio? Esas eran las preguntas que me hacían. Y cada pregunta yo decía, Dios, ayúdame para que podamos responderle conforme a tu palabra. No conforme a lo que yo creo o me imagino, sino conforme a lo que dice tu palabra. Y es maravilloso. Yo salí de ese almuerzo dando gloria a Dios, porque decía, wow, Dios, aquí habían 7 personas que jamás habían tenido seguramente la oportunidad de pisar una iglesia o abrir una Biblia o tener un encuentro con Dios, y hoy tú les diste la oportunidad a ellos de conocerte, de acercarse. Porque algo que decían ellos al final es, oiga, como que la estamos embarrando, como que estamos mal, decía. Oiga, de verdad necesitamos conocer más de esto. Y dijeron, muy buena la charla. Me acordé cuando Pablo terminó de hablar allí a todos los atenienses, y todos, algunos decían sí, unos creen, otros no creen, ¿sí? Pero muchos dijeron, quiero seguir hablando del tema, quiero seguir esta conversación, quiero seguir escuchando porque me interesa, ¿sí? Porque no se trató de ganar una conversación, no se trató de eso, sino se trató de llevar el evangelio de una manera clara, sencilla, concisa, y donde aún la misma historia y la misma ciencia respaldan la verdad. La historia es su historia. Entonces, bueno, ahí quedaron 7 personas llenas de lo que Dios quería para ellos. Entonces, esta carta de 1 Corintios nos ayuda precisamente a que se corrijan todos esos errores doctrinales, que se corrijan todas esas ideas que tal vez vienen en nuestra cabeza porque es tal vez como yo pienso, ¿no? Debería ser el matrimonio, debería ser así, o la iglesia debería porque algo que decían estas personas era, la iglesia debería cambiar, debería modernizarse, ¿sí? Porque solo los hombres predican, porque solo los sacerdotes predican, ese tipo de argumentos. Entonces, darle la respuesta correcta fue algo que pues, solo Dios puede hacer. Entonces, damos gracias a Él, la gloria es para Él, porque definitivamente fue un tiempo muy especial y sé que la presencia de Dios se manifestó ahí, a pesar de que era un restaurante súper lleno, que había mucha gente, todo lo que ustedes quieran imaginarse, pero la palabra se dio en ese lugar, ¿sí? Y han tenido la oportunidad de conocerle. Entonces, gracias a Dios. Entonces, Pablo en esta carta va a restaurar la unidad, va a mandar un mensaje de unidad, va a afirmar la santidad cristiana que nosotros debemos tener como hijos de Dios, va a ubicarnos realmente en dónde debería estar la iglesia, cómo debe actuar la iglesia, y obviamente hace un énfasis en la cruz y la resurrección de Cristo, que es la columna vertebral, es el fundamento esencial de nuestra fe. Porque creo que lo he dicho ya 3-4 veces, si no hubiese resurrección, pues vana nuestra fe. Amén. Entonces de eso vamos a hablar en estos primeros capítulos, en estas primeras clases. Y para el próximo martes la idea es que ya los que alcanzaron a ver la idea diapositiva, ahí hay una posición dentro de lo que es el capítulo clave. Algunas Biblias, ustedes cuando miran al principio, traen algún resumen, especialmente lo que son las Biblias de estudio, traen un capítulo que ellos recomiendan como versículo clave. Mírenlo, analícenlo, y también usted al leer, usted va a ir encontrando cuál cree que usted es el versículo clave. Eso será parte de lo que vamos a ver en nuestra próxima clase. Pero no es traerlo por traerlo, usted me va a decir por qué sustenta y justifica que ese es el versículo clave del libro de la 1 Corintios, ¿sí? No es porque decir usted que no, me imagine que el capítulo 9, versículo 9, pero ¿por qué? ¿Por qué razón cree que es el capítulo
o el versículo clave. Bien, eso lo vamos a ver el próximo martes y vamos también a dar inicio a lo que es el propósito de la carta de 1 de Corintios. Vamos a hacer un desglose de todo lo que vimos hoy en este contexto y pues ahí sí les pido encarecidamente, empiece a leerlo, empiece a leer la primera carta de Corintios, tome su tiempo, no hay afán de correr de ya lo terminé, no, sino medítelo. Van a ser varias clases, esta es la primera clase del año, la primera clase de este libro, entonces tómelo con calma, pero sobre todo crezca en el espíritu, permita que Dios le hable a su mente, a su corazón. Amén. Y de paso también vamos a elegir de una vez a nuestro próximo lector del capítulo 2. Quien quiera hacerlo, mire ya, Dieguito Díaz se la ganó. Listo. Dieguito, entonces tiene que llegar temprano, el próximo martes. Está preparado para leer el capítulo 2 y bueno, nos vamos a ir rotando clase por clase. El capítulo 2 es más cortico, son 16 versículos, pero listo, ya queda planillado Dieguito. Tenga su Biblia a la mano para poder leerla y que todos también traigan su Biblia para poder estudiar. Amén. Bien hasta ahí, espero que todos estemos sintonizados. Ya nos quedan solo 5 minuticos, pero quisiera aprovecharlos para que en estos minutos oremos por este tiempo, por todo lo que Dios va a hacer este año en nuestras vidas y que nos permita realmente crecer en el conocimiento de Él. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por darnos la oportunidad, el privilegio, el honor de estar hoy aquí reunidos con todos mis hermanos, con todos mis amigos, con tu iglesia, Señor, que tú tanto amas, la iglesia por la cual tú has dado a tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permite, Señor, aprender, nos permites disfrutar, nos permites hoy crecer y sobre todo que se cumpla tu palabra, Señor, de que te conozcamos a ti, al único y verdadero Dios y a tu Hijo, al que tú has enviado, Señor. Te damos gracias, Señor, por cada familia aquí representada, cada estudiante, Señor, lo ponemos delante de ti. Te pedimos que este año podamos a tener varios líderes, Señor, varias personas que se animen también a que puedan enseñar a otros, que puedan llevar, Señor, la sana doctrina, la buena enseñanza con sazón a todas las personas. Hoy yo te pido, Señor, que nos llenes de tu gracia, de tu favor para poder enseñar. Que seas tú, Padre, el principal maestro, porque solo podemos aprender de ti, Señor. Que nunca ninguna clase sea en manifestación humana, sino que seas tú a través del poder de tu Espíritu Santo revelándote, manifestándote, enseñándonos, Señor. Hoy te pido que seas tú inclinando tu oído a cada una de las familias aquí representadas. Yo te pido por cada necesidad que ellos tienen, Padre. Si hay circunstancias de salud, que tú obres, Padre, tu perfecta voluntad sobre cada uno de ellos. Si hay necesidad financiera, económica, tú te glorifiques, Padre, porque yo creo que tú eres el proveedor, tú eres el sustento de cada uno de ellos. Si hay alguna circunstancia de alguna relación familiar, alguna relación con los hijos, alguna relación con algún pariente, amigo, vecino, Padre, yo te pido que seas tú llenándolos de tu favor y pudiendo reconciliar, Señor, las vidas de las personas, que se vuelvan a dar los lazos de amistad, que se sanen los corazones, Padre, si hubo ofensa, dolor o cualquier tipo de daño. Yo te pido que seas tú sanando las relaciones, Padre, porque no se trata de venir aquí a tomar una clase, Padre, y seguir siendo los mismos, sino que, por el contrario, podamos poner en práctica cada enseñanza que tú nos das, que nos permita, Señor, poder sanar nuestras relaciones con las personas que están alrededor nuestro, que podamos nosotros vivir en gozo, alegría, paz, Señor, aun a pesar de las vicisitudes, de las tribulaciones, saber que hay un Dios que vive y reina por siempre, que tú eres, Señor, nuestro proveedor, nuestro sustento, tú eres, Señor, nuestro gozo. Hoy sabemos, Padre Santo, que en ti está la victoria, que el mejor tiempo para tu iglesia viene pronto porque tú vienes por tu iglesia y lo creemos, Señor. Creemos que tú vienes pronto, que tú estás a las puertas. Y hoy te he pedido, Señor, que ninguno, Señor, de los que están aquí se pierda, se quede, Señor, sino por el contrario, cada uno se afirme, Señor. Que hoy, Padre, así como ellos han tomado este tiempo para poder estudiar, aprender, sea así para siempre, Señor. Que tengan este tiempo siempre en intimidad, en todo momento, Señor. Dándote gracias, Señor,
por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Padre. Hoy te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, Señor, y bendecimos a cada hogar y familia que está aquí reunida en el nombre de Cristo Jesús.